Dames en heren, welkom op deze Q&A van Moe Film Festival. Ik praat hier met Ángeles Cruz, de regisseuse van Nudo Mixteco. Ik moet zelfs nog even vragen of ik dat juist uitspreek. We zijn heel blij dat Ángeles met ons wilt praten vandaag. Ze belt ons in vanuit Mexico. Hola Ángeles, gracias por estar aquí hablando con nosotros. Yo te llamo a las 4 de mi tarde, pero son las 8 de la mañana ahí en México. Y Hola. me llamas desde Tijuana, ¿verdad? ¿No? Así es, sí. Sí, sí. Pues muchas gracias y muchas gracias por tu película también. Nudo Mixteco, ¿lo digo bien? Sí, está perfecto. Vale, ok. Entonces, Ángeles, tengo unas preguntas para ti. ¿Se desarrolla la historia en la región Nudo Mixteco, en el sur de México? Así es, sí. Yo soy de la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, en Oaxaca, en Sí. la alta montaña, y ahí es donde hice la película, en mi propia comunidad. ¿Y puedes explicar algo sobre la región? Pues bueno, es un conjunto de montañas Ujú. donde convergen varias, digamos, varias líneas de montañas, y estas líneas que convergen a esa zona le llaman nudo mixteco, Ok. ¿no? Por la zona. Entonces, yo Muy quise hacer sí. pues, para el nombre de la película, sentía que mis personajes estaban así, ¿no? Entrelazados entre ellos. Entiendo, vale. Porque están entre ellos, se desarrollan las historias entre ellos también, así. Sí, este cruce que se hace de las historias, Sí. digamos, esta parte de que no los deja, este entretejido que tienen de sus sentimientos, a Ujú. mí me parecía siempre eso, ¿no? Siempre me recordaba cuando yo llego a mi comunidad, este grupo de montañas, ¿no? Que paso por ahí y veo toda este enredijo de montañas. Sí, y es bastante aislada del resto del país. Sí, está a 8 o 9 horas de la capital, Sí. em, a 4 horas de la ciudad de Oaxaca, digamos, al estado al que pertenece. Es una comunidad de máximo 150 familias, Ujú. entonces es muy pequeña, es una comunidad muy pequeña. Sí. Y la historia se desarrolla en San Mateo, ¿verdad? El nombre del pueblo. Y, Sí, y existe y has filmado todo en el mismo pueblo. eh, la, his- o sea, la historia en ficción, digamos, se desarrolla en San Mateo, pero en Ujú. realidad es mi comunidad, es Villa Guadalupe Victoria. Ok. Y sí he filmado toda la película ahí, digamos, ¿no? Solo las partes que suceden en la Ciudad de México, Ujú. lo hice en la Ciudad de México, pero todo lo demás está realizado allá. ¿Y la gente, los actores, son personas de tu comunidad también? Así es, Ah, así es. Solo usé 5 actores profesionales y los demás son actores de mi comunidad. sí. Hice un pequeño taller Ujú. y pues a través de una prueba llegaron a la película y ya estuvimos trabajando, digamos, en conjunto. ¿Y ya han visto tu película? No, Ah, sí, todavía no. ¿Y vas ahí al pueblo con el film cuando se puede? sí, claro, sí, yo tengo 3 cortometrajes previos Ujú. y siempre digamos que la última parada es la comunidad, ¿no? Donde los Sí. exhibo y donde, pues nada, se abre una sesión de preguntas y respuestas y se analiza. Em, Siempre digo que es el público más crítico y más duro para mí, Claro. pero es parte, pues, ¿no? Es Si son parte como de lo que en la hago. película, sí, si son como en la película van a ser un poco duro. Sí, creo que sí. Sí.
Y las tres figuras en las historias, las figuras principales, ¿en tu opinión también son víctimas de querer cuidar al pueblo o cómo los ves? ¿Puedes explicar algo más sobre ellos? Pues no creo, o sea, yo no creo que sean, o sea, yo pienso que en mi película no hay víctimas, ¿no? Son circunstancias de los personajes, de estas mujeres, donde tienen un espacio de decisión Ujú, y pueden decidir actuar, digamos, ¿no? Elegir hacia dónde van a caminar. Para mí es importante mencionar ello porque pienso que vivimos en comunidades, en pueblos tan machistas, tan ujú, fuerte el machismo, que muchas veces ese espacio de decisión nos ha sido quitado, ¿no? Entonces, justo yo pongo a los personajes teniendo ese espacio de decisión, ¿no? Ese momento que transcurre la película, tienen un espacio para decidir qué hacer, ujú, ¿no? Eh, eh, es sobre el regreso, ¿no? Sobre el regreso a su comunidad, pero también sobre qué decidir, ¿no? Poder decidir sobre su territorio corporal, digamos, ¿no? Sobre su territorio que es nuestro cuerpo. Y ujú, ese espacio de decisión, ahí es donde me interesa hablar de la ujú, mujer, ¿no? De la mujer en mi comunidad. ujú, Digamos que los tres personajes principales regresan, que ujú, es María, Toña y Esteban, ¿no? ujú, Y estos tres personajes entran en una dinámica de la comunidad y pareciera que no pertenecen y poco a poco vamos develando pues por qué salieron, ¿no? ¿Por qué salieron y por qué regresan en este momento? ujú, Entonces, pienso para mí que lo más importante en lo mixteco es tener ese espacio de decisión para asumir, ¿no? Para asumir que el destino no está marcado ujú, eh, por alguien externo, sino por ti. ujú. Bonito. Y referendo al machismo, am, ¿también era difícil para ti hacer una película ahí en la comunidad, am, siendo mujer, como mujer? ¿Todavía es Eh, difícil? yo creo que al no entender a ciencia cierta lo que conlleva lo que hago, me permite algunas libertades en la comunidad. Es una Ujú, comunidad que se rige por usos y costumbres, ujú, tal cual como sucede en la película, la autoridad se elige en asamblea a mano alzada, ¿no? Se proponen personas y se ujú, elige. Eh, Así yo hago para hacer mis películas. Tengo que ir a la asamblea, tengo que explicar de qué trata mi película y la gente vota o no si se hace la película o si se rechaza el proyecto. He contado con el apoyo de mi comunidad para realizar la película. Entonces, por un lado, es una comunidad muy abierta y muy generosa en ese sentido, y por otro lado, seguimos arrastrando todos estos eh, machismos y violencias dentro de las casas, digamos, ¿no? Entonces, pues es complejo, ¿no? Es complejo pertenecer ahí, hacer una película que, pues, que critica nuestra manera de ser y quedarte ahí, ¿no? O sea, yo en este momento, por ejemplo, soy parte de la autoridad de la comunidad, ¿no? Trabajo ahí en mi comunidad. Entonces, pues bueno, espero que, que cuando vea la película eh, podamos dialogar en ese sentido, ¿no? Dialogar pues, la estructura de la película, los personajes, el por qué seguimos arrastrando este tipo de conductas. Para mí ese es el principal reto de cuando hago películas, ¿no? ujú. Que después se pueden hablar sobre todo lo que ha pasado y quizás cambiar cosas en la comunidad. Así es, sí, creo que el cine tiene esa potencia, ¿no? El cine entra de otra manera a nosotros como público, ¿no? Te cuentan una historia y tu cuerpo y tu corazón y tu mente lo capta de otra manera
a que si te aleccionan o te dicen lo que tienes que hacer, o, ¿no? O te echan un discurso. Entonces, para mí en la película, el cine se ha convertido en eso, ¿no? Convertido en hacerme preguntas y las respuestas, pues las dialogamos. Sí. Y unas cositas que he visto en la película. ¿Por qué has puesto la música muy presente? Está muy enfrente del sonido. ¿Hay una idea específica por esto? Para mí, nuestras comunidades, la música es un elemento importantísimo, ¿no? Pienso que, bueno, por lo menos en mi comunidad hay un sonido local, digamos, el altavoz se Sí. prende a las 6 de la mañana con música, ¿no? Así lo prenden con música y tú empiezas a escuchar música a las 6 de la mañana porque la gente empieza con sus actividades y es parte como de empezar el día, digamos, ¿no? Así está presente siempre. Y en nuestras fiestas, pues es parte de nuestra expresión, digamos, ¿no? Muchos de los pueblos de Oaxaca tienen música, y para mí era un elemento, como un leitmotiv, digamos, para arrancar, ¿no? El contraste entre la cuestión sonora, ¿no? Este sonido, esta melodía que te lleva a un lado y piensas que va a hacer una historia feliz, y por el otro lado lo que está sucediendo con los personajes, que es algo que llevan por dentro, que no lo hablan, que no lo expresan. Por Sí. eso era, ¿no? Este ruido que sucede afuera, digamos, ¿no? Para mí es la música, pero también tiene el otro sentido de no nos deja escuchar lo que hay adentro, ¿no? Ujú. Y hay un tipo de estatua de banderitas que sigue apareciendo. ¿Qué significa? Porque es algo de la cultura mexicana, supongo, pero puedes explicar lo que significa. La fiesta, ¿no? La fiesta es para mí bueno, en México, digamos, ¿no? De hecho, yo usé los adornos de la fiesta, y estas banderitas que están colgadas son los adornos que tenían ahí en el pueblo, ¿no? Así tal cual los usamos, así de nos prestan los adornos para adornar como se adorna en el pueblo. Y estas banderitas, digamos, es una señal de bienvenida, ¿no? De colores para la fiesta. Y a mí se me hacía muy bonito tener presente el viento, ¿no? Ujú. Entonces el viento en una película generalmente pues solo lo ves con los árboles y eso, y para mí esta era esta parte, ¿no? De cómo se mueve todo, ¿no? Cómo se está eh, una cuestión que no fuera folclórica, digamos, en el sentido peyorativo, pero que sí tuviera que me hablara a mí de cómo se mueven las cosas, ¿no? De cómo se están moviendo, cómo están cambiando, digamos, ¿no? No todo es permanente, no todo es quieto, la vida se mueve, ¿no? Como la comunidad se está... Como la comunidad se está moviendo, ¿no? Y ya se movió de lugar, o sea, la comunidad que dejó Esteban no es la misma comunidad a la que regresa, la que dejó Toña ha cambiado muchísimo, y a la vez no ha cambiado tampoco, ¿no? Su mundo, su universo sigue estando con esta cuestión de violencia y de opresión, ¿no? El pueblo que dejó María, pues ha cambiado, ¿no? Cuando se fue estaba su madre, regresa y ya no está, pero ella pareciera seguir en el mismo punto de donde partió. Mi última pregunta, que tienes muchos shots, digamos, muy fotográficas. ¿Puedes hablar algo sobre la importancia de la fotografía para ti? Bueno, yo trabajé mucho tiempo con el fotógrafo. Empecé a viajar con él como 4 años antes a mi comunidad, porque él es de Guadalajara, entonces de otro estado, y me gusta mucho lo que hace Carlos, pero yo quería que empezara a ver la película como yo la veía y los espacios como yo los veo, que son mis espacios cotidianos, ¿no? Entonces, creo que eso no se logra con explicaciones, sino con el tiempo, ¿no? Con el tiempo que pasas en la comunidad. Entonces,
la concepción de la fotografía fue hecha por los dos después de todos estos viajes, digamos, ¿no? De estar ahí, de estar en las cocinas, de estar observando, de estar a distintas horas, de hacer nuestra vida cotidiana junto con el fotógrafo, ¿no? De salir a caminar, de, de estar en los espacios que habitamos, ¿no? En las casas, en las cocinas, y de convivir mucho tiempo, ¿no? De cómo vemos nuestra piel, de estos oscuros profundos que se hacen en las cocinas de humo, porque todo está ahumado, todo está negro, entonces la luz que entra, a mí siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? O sea, para mí siempre entrar a una cocina, me viene todo el recuerdo, siempre, siempre, siempre de que de niña me ponía a jugar con la luz, ¿no? Con las bolitas que se hacen con el humo y la luz que entra. Entonces, para mí era importante que mi fotógrafo tuviera esas referencias y conociera esas referencias, que no fuera una mirada solo de fuera, sino que fuera una mirada desde dentro también. Sí, interesante. Y vas muchas veces, porque vives en Tijuana. No, vivo en mi comunidad. Ahorita estoy solo de transición en un... Sí, sí, sí. Sí. Quería preguntarte, ¿vas a visitar a tu comunidad? No, pero vives ahí todavía. ahorita vivo, sí, vivo ahí. Sí, sí, sí. Pues Ángeles, muchas gracias para hablarnos. ¿Hay algo que quieres decir al público todavía? Pues mira, yo me siento muy cómoda trabajando en mi pueblo, ¿no? Para mí es un cine, yo digo, comunitario, porque toda la población participa de una u otra manera. Es muy Eso honesto. es un lujo, ¿no? Sí, sí. Vale, muchas gracias y espero que podamos vernos en realidad en un momento. Encantada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángeles.